Bien, pues disco número 1. En este disco voy a empezar a dar lectura a temas con relación al lenguaje para poder escribir mejor sobre el lenguaje. Bien, pues voy a empezar dando lectura a una enciclopedia de Álvarez. Enciclopedia intuitiva, sintética y práctica. Tercer grado. Bien, pues en esta enciclopedia pues paso al apartado de lengua española. Formación de la lengua española y su extensión por el mundo. Cuando las legiones romanas llegaron a España, se hablaba en nuestro suelo multitud de idiomas ibéricos, pero Roma impuso con su dominio la unidad lingüística a los naturales del país, exigiendo a todos ellos el uso del latín para pedir justicia o para asistir a la escuela. No obstante, el pueblo nunca aprendió el latín con perfección, y esta circunstancia, unida a la terminación de la dominación romana y comienzo de otras nuevas, hizo que en cada región fueran surgiendo diversas variaciones lingüísticas. Una de estas variaciones fue el castellano. El castellano tuvo su origen en el antiguo reino de Castilla, y a medida que avanzaban las armas de la Reconquista, el castellano se fue extendiendo por toda España. Actualmente es la lengua oficial de todos los españoles y se habla en toda América Central y del Sur, menos en Brasil, en casi todas las islas Filipinas y en las colonias españolas de África, en muchos puntos de las costas del Mediterráneo llevado por los judíos expulsados de España, y en la parte sur y oeste de los Estados Unidos. Su base fundamental sigue siendo el latín, pero además nuestro idioma está constituido por vocablos de origen primitivo, como páramo, vega, higarro, germánico, como Yelmo, Guerra, Gonzalo y Elvira, griegos, como púrpura, cima y bodega, árabes, como albañil, alcázar y casi todos los que empiezan por al, y por voces incorporadas de otros idiomas, francés, inglés, etc. Bien, gramática castellana. Nociones. Palabra. Palabra es la expresión de una idea. Si pensamos en un gallo, expresamos la idea del mismo diciendo o escribiendo la palabra gallo. Hablar. Hablar es expresar lo que pensamos por medio de palabras. Idioma. Idioma es la manera de hablar de cada pueblo o nación. En España hablamos el idioma español o castellano, en Francia el francés, en Inglaterra el inglés, etc. Dialecto. Se llama dialecto la manera particular de hablar y escribir el idioma oficial de un país en determinadas regiones del mismo. Los dialectos carecen de tradición literaria, es decir, no posee obras importantes escritas en ellos. En España podemos considerar como tales el bablé asturiano, el extremeño y el andaluz. El catalán, el gallego y el vasco tienen en cambio categoría de idiomas
y el valenciano es una variedad dialectal del catalán. Gramática. Gramática castellana o española es la ciencia y el arte de hablar correctamente nuestro idioma. La gramática se divide en 4 partes: analogía, sintaxis, prosodia y ortografía. La analogía estudia las palabras aisladamente. La sintaxis nos enseña a ordenar las palabras para formar oraciones. La prosodia nos da reglas para la recta pronunciación de las palabras, sílabas y palabras. La prosodia nos da reglas para la recta pronunciación de las letras, sílabas y palabras. Y la ortografía nos enseña a usar correctamente las letras y demás signos auxiliares de la escritura. Bien, pues paso a la lección 2, en donde pasaría al tema de las nociones, en donde dice ¿qué es sílaba? Se llama sílaba cada uno de los golpes de voz con que pronunciamos las palabras. Ejemplo: mesa tiene 2 sílabas y tintero tiene 3. Tintero. Los golpes de voz con que pronunciamos las palabras. Bien, pues paso ahora a qué son las letras. Se llaman letras los signos que forman las sílabas. Ejemplo: en la palabra árbol, la sílaba ar consta de 2 letras y la sílaba bol de 3. Molino serían 3 sílabas. Las vocales serían la M, la L y la N, o sea, la O, la I y la O de molino. Las vocales. Las consonantes serían la M, la L y la N de molino. Bien, pues pasa ahora a la división de las letras. Las letras se dividen en vocales y consonantes. Letras vocales. Las letras vocales son las que tienen un sonido puro. Pueden pronunciarse sin auxilio de las demás. Las letras vocales son 5: A, E, I, O, U. Bien, pues paso a las letras consonantes. Letras consonantes son las que por su pronunciación necesitan unirse con otras. Son letras consonantes la B de B, la M de M y la G de J. La B de B, la M de M y la G de J, etc. Las letras vocales y consonantes juntas forman lo que se llaman alfabeto o abecedario. Las letras vocales y consonantes juntas forman lo que se llaman alfabeto o abecedario, el cual en nuestro idioma está formado por las 28 letras siguientes: A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y y Z. Bien, pues paso a la lección 3.
Bien, pues empezamos, me dirijo concretamente a las nociones. Y entonces empiezo por las palabras según el número de sílabas. Según el número de sílabas, las palabras pueden ser monosílabas, cuando tienen una sola sílaba, bisílabas, cuando tienen dos, trisílabas, cuando tienen tres, y polisílabas, cuando tienen más de tres. Ejemplo: sol es una palabra monisílaba. Libro es bisílaba. Ventana es trisílaba. Y carretera es polisílaba. División de las sílabas. La sílaba se divide en directa, en directa, inversa y mixtas. Las sílabas directas son sílabas directas, son las que llevan primero la consonante y después la vocal. Ejemplo sería la, pe, su, tra, etc. Sílabas inversas son sílabas inversas que son las que llevan primero la vocal y después la consonante. Ejemplo: al, es, ins, etc. Sílabas mixtas son las que llevan una vocal en medio de dos consonantes. Ejemplo: col, mar, sal, les, etc. Diptongo es la reunión de dos vocales que se pronuncian de un solo golpe de voz. Los diptongos se producen cuando se juntan una vocal fuerte, acentuada, con una débil o dos débiles entre sí. Por consiguiente, los diptongos castellanos son ai, au, ei, eu, oi, ou, ia, ie, io, ua, ue, uo, iu, ui. Los diptongos se producen cuando se juntan una vocal fuerte que es acentuada con una débil o dos débiles entre sí. Ejemplo sería aire, tiempo. Estos serían los diptongos. Los triptongos es la reunión de tres vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz. Para que haya triptongo es preciso que una vocal fuerte y acentuada vaya en medio de dos débiles. Los triptongos castellanos solamente son 4: iai, iei, uai, uei. Ejemplo: averiguáis, apreciéis, Paraguay, buey. Bien, pues paso a la lección 4. El acento prosódico. Acento prosódico es la mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba en cada palabra. Ejemplo: en la palabra mesa, el acento prosódico recae sobre la sílaba me. Sílaba tónica o dominante. Se llama sílaba tónica o dominante la sílaba que cada palabra se pronuncia más fuerte que las demás. Ejemplo: en la palabra balón, la sílaba tónica es lon.
Las palabras según las sílabas dominantes, según cuál sea su sílaba dominante, las palabras se dividen en aguda, llana y esdrújulas. Las palabras según la sílaba dominante, según cuál sea su sílaba dominante, la sílaba se divide en aguda, llana y esdrújula. Sílaba dominante, que es la tónica o sílaba dominante. Bien, pues las palabras agudas, una palabra es aguda cuando una sílaba dominante es la última. Son palabras agudas, por ejemplo, balcón, pared y reloj, cuando su sílaba dominante es la última. Las palabras llanas, una palabra es llana cuando su sílaba dominante es la penúltima. Son palabras llanas: libro, tintero, bandera. Las palabras esdrújulas, que una palabra es esdrújula cuando su sílaba dominante es la antepenúltima. Son palabras esdrújulas, por ejemplo, médico, lámpara y cántaro. Bien, pues paso a la lección 5. Las palabras que solamente se acentúan en algunas ocasiones. En nuestra lengua hay palabras que según el oficio que desempeñe en la oración, así se acentúan o no. Tales son las siguientes. Solo. Esta palabra se acentúa cuando es adverbio y no se acentúa cuando es sustantivo o adjetivo. Ejemplo: solo quiero 100 pesetas. Este solo va con acento en la O. Solo. El solo del violín. El charlatán se quedó solo. Estos solos no llevan acento ninguno. Más. Más se acentúa cuando es adverbio, pero no cuando es conjunción. Ejemplo: quiero más. Este más se acentúa. En cambio, podía, más no quiero, este más no se acentúa. De se acentúa cuando es verbo, pero no cuando es preposición. Ejemplo: dile que te lo dé. Este lleva acento. Sin embargo, el vengo de Madrid, este de no lleva acento. Se acentúa cuando es verbo y no se acentúa cuando es pronombre. Ejemplo: ya lo sé, se acentúa. Pedro se lo quitó. Este C no se acentúa porque es pronombre. T se acentúa cuando es sustantivo y no se acentúa cuando es pronombre. Ejemplo: tomamos el té, se acentúa. Ya te lo advertí, no se acentúa. O sea que se acentúa cuando es sustantivo y no se acentúa cuando es pronombre. Él, mí y tú se acentúa cuando son pronombres y no se acentúa en los demás casos. Ejemplo: tú y él vinisteis hacia mí. El tú, el él y el mí se acentúa. Sin embargo, tu amigo no me dio mi libro.
Este tú no se acentúa. ¿Qué, cuál, quién, cuyo, cuándo, cuánto, dónde y cómo? Pues se acentúa cuando van usados en sentido interrogativo o admirativo, aunque no lleven el signo. Ejemplo: ¿qué te pasa? Este que va acentuado. ¿Cuál es? Va acentuado. ¿Quién llama? Va acentuado en la E. ¿Cuánto me duele? Signo de admirativo también se acentúa en la A de cuánto. ¿Dónde estás? En la O. ¿De dónde? ¿Cómo llegó? En la O de cómo. La primera O de cómo. La palabra sí, o sea, la sílaba sí, o palabra sí, se acentúa cuando es adverbio o pronombre, y no se acentúa cuando es conjunción o nota musical. Ejemplo: le contestó que sí. Va acentuado. Vino por sí mismo. Va acentuado. Tú verás si te conviene. Este sí no va con acento porque es conjunción. Tú verás si te conviene, no lleva acento. Y por último, este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, se acentúan cuando son pronombres y no se acentúan cuando son adjetivos. Ejemplo: este, ese y aquel estaban presentes. Pues este, ese y aquel van con acento, porque son pronombres. Este, ese y aquel están presentes. Sin embargo, este niño, esa niña y aquel señor vinieron juntos. Pues aquí, este niño, esa niña, este, ese y aquel señor, aquel, pues no se acentúan, puesto que son adjetivos. Paso ahora al acento ortográfico. El acento ortográfico es una rayita que en algunas ocasiones se coloca sobre la sílaba tónica o dominante. La palabra compás lleva acento ortográfico y la palabra candil no la lleva. La acentuación de las palabras agudas se acentúan ortográficamente cuando acaban en vocal, en N o en S. La palabra café es aguda y se acentúa porque termina en vocal, mientras que la palabra rosal, que también es aguda, no se acentúa porque no termina en N, en S o en vocal. La acentuación de las palabras llanas son las palabras llanas se acentúan ortográficamente
cuando acaban en consonante distinta de N o S. La palabra árbol es llana y se acentúa porque acaba en consonante que no es ni N ni S. Mientras que la palabra mesa, que también es llana, no se acentúa por acabar en vocal. La acentuación de las palabras esdrújulas se acentúan todas. Las palabras esdrújulas se acentúan todas. Médico, lámpara y cántaro son palabras esdrújulas y por eso se acentúan. Acentuación de los diptongos. Los diptongos se acentúan ortográficamente cuando la mayor fuerza de voz cae sobre la vocal débil de los mismos. Ejemplo: María, Ia y Yato. María en la I. Ríe en la I se acentúa. Aúlla en la U, etc. En estos casos el diptongo queda deshecho y las dos vocales pasan a formar dos sílabas diferentes. María. Igualmente se acentúan y se deshacen los triptongos cuando el acento prosódico cae sobre la primera vocal débil de los mismos. Igualmente se acentúan y deshacen los triptongos cuando el acento prosódico cae sobre la primera vocal débil de los mismos. Ejemplo: decíais, acertaríais, decíais. Bien, pues paso ahora a la lección 6 sobre la oración gramatical, nociones. Nociones, oración gramatical. Se llama oración gramatical el conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo. Ejemplo: la niña tiene 5 pollitos. Estas 5 palabras expresan un pensamiento completo, forman una oración gramatical. Parte de la oración gramatical. Las partes que forman la oración gramatical pueden ser de las 9 clases siguientes: nombre, artículo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. División de las partes de la oración. Las partes de la oración se dividen en variables e invariables. La variable admite variaciones en su forma y significado, y la invariable no. Partes variables. Las partes variables son el nombre, el artículo, adjetivo, pronombre y verbo. La palabra perro es un nombre sustantivo que admite las siguientes variaciones: perra, perros y perras. Estas variaciones son debidas a los accidentes gramaticales. La parte invariables son adverbio, preposición, conjunción e interjección. Las palabras aquí y lejos son adverbios y, como tales, no admiten variación alguna ni en su forma
ni en su significación. La palabra aquí y lejos son adverbios y como tales no admiten variación alguna ni en su forma ni en su significación. El nombre sustantivo. Se llama nombre sustantivo la parte de la oración que sirve para nombrar a personas, animales o cosas. División del nombre. Por su extensión, el nombre se divide en común y propio. Por su composición, en simple y compuesto. Y por su origen, en primitivo y derivado. El nombre común es el que sirve para nombrar a todas las personas, animales o cosas de la misma especie. Ejemplo, caballo, hombre. Al decir caballo nos referimos a todos los caballos en general. El nombre propio es el que solo sirve para llamar o nombrar a una determinada persona, animal o cosa. Ejemplo, Rocinante, Quijote. Al decir Rocinante nos referimos solo a un caballo determinado, al de Don Quijote. Nombre simple. Nombre sustantivo simple es el que está formado por una sola palabra. Ejemplo, agua, pluma. Nombre compuesto. Nombre sustantivo compuesto es el que está formado por más de una palabra. Ejemplo, paraguas, cortaplumas. Paraguas está formado por la preposición para y el sustantivo aguas. Cortaplumas por el verbo corta y el sustantivo plumas. Lección 8. Palabras primitivas y derivadas. Según que proceda o no de otras, las palabras pueden ser primitivas y derivadas. En primitiva la palabra libro y derivadas de ella por librero, librería. Las palabras derivadas se forman por medio de sufijos y prefijos. Los sufijos son unas partículas que se añaden a la raíz o parte fundamental de la palabra y sirven para que ésta tome distintos significados. Los principales sufijos son ensía, es y dat, que significa cualidad, dor, ción y miento, que significa acción. On, aso y ote, que significa aumento. Ito, ico, illo y huelo, que indica disminución. Aco, uco y astro, desprecio. Ante, arios y ero, profesión u oficio. Al, eda y amén, colección. Y ego, eño y hino, etcétera, que significa lugar de origen. Ejemplo de bueno, bondad. De jugar, jugador. De libro, librazo. De papel, papelito. De mujer, mujeruca. De dibujo, dibujante. De árbol, arboleda. Y de Bilbao, bilbaíno. Por su origen, casi todos los sufijos son latinos. No obstante, los hay griegos como ismo, ia, isco, germanos como engo y árabes como i.
Ejemplo, alegría, realengo y marroquí. Si la sílaba a la cual se une acaba en vocal, dicha palabra pierde su última letra y si acaba en consonante no sufre alteración. Ejemplo, de casa, caserío y de reloj, relojero. Si acaba en vocal como casa, dicha palabra pierde su última letra. Caserío, casa, caserío. Y reloj, relojero. Como termina el reloj en consonante, no sufre alteración. Los prefijos consisten en una partícula que se antepone a las palabras para modificar su significado. Los principales son ante, que significa anterioridad, anti, que significa oposición, bi, que significa dos, circum, que significa alrededor, contra, que significa lo contrario, es, que significa hacia afuera o cesación de un cargo, extra, que significa fuera, fuera de, in, que significa negación, inter, que significa situación intermedia, re, que significa repetición, sub, que significa debajo de, sub y que significa debajo de, y sobre, que significa superioridad o exceso. Ejemplo, antes, ayer, anticomunismo, bisílaba, circundar, contradecir, es portar, es ministro, extraordinario, incauto, submarino y sobrecarga. Estos serían los prefijos. Nombres primitivos y derivados. El nombre sustantivo según su origen, que por su origen el nombre sustantivo pueden ser primitivo y derivado. Nombre primitivo es el que no procede de otra palabra. Ejemplo, flor, la palabra flor no se deriva de ninguna otra. Nombre derivado es el que procede del primitivo. Ejemplo, florero, que se deriva de flor. Clases de derivados. Clases de derivados, los nombres derivados pueden ser a su vez nominales si proceden de un nombre. Ejemplo, tintero, que procede del nombre tinta. O sea que las clases de nombres derivados pueden ser nominales si proceden de un nombre, como ya hemos dicho, ejemplo, tintero, que procede del nombre tinta. Adjetivales si proceden de un adjetivo, ejemplo, hermosura, que procede del adjetivo hermoso. Verbales, o sea, nombres derivados verbales, que procede de un verbo. Por ejemplo, corredor, que procede del verbo correr. Los derivados nominales
se dividen a su vez en los nombres los derivados nominales. Los derivados nominales se dividen a su vez en aumentativos cuando aumenta la significación del primitivo. Ejemplo, hombrón, que procede del primitivo hombre. Los aumentativos se forman añadiendo al primitivo las terminaciones on, aso, ote y sus femeninos. Diminutivos, cuando disminuye el significado del primitivo. Ejemplo, hombrecito, que procede de hombre. Los diminutivos se forman con las terminaciones ito, ico, illo, huelo, sus, femeninos y otra. Despectivos, cuando indica mofa o desprecio. Ejemplo, hombrachón, que procede de hombre. Los derivados despectivos se forman con las terminaciones aco, uco, acho, ucho, horro, usa, ato, ario y astro. Gentilicio, cuando provienen del nombre de una nación, pueblo o comarca. Ejemplo, español, que procede de España, nombre de nación americano, de América, y riojano, de La Rioja. Patronímicos, cuando proceden del nombre de personas. Los patronímicos, que también es una clase de derivados, cuando procede de nombres de personas. Ejemplo, Sánchez, del nombre Sancho, Pérez, de Pedro, etc. Bien, pues paso a la lección 9, el género. Se titula este tema, en donde da la definición de género. Género es el accidente gramatical que sirve para indicar el sexo de las personas, de los animales y el que se atribuye a las cosas. Clase de género. Los géneros son 6: masculino, femenino, neutro, común, epíceno y ambiguo. Nombre del género masculino. Son del género masculino los nombres de varones, de animales, machos y de cosas que puedan llevar delante la palabra él. Ejemplo, el niño, el balón. Niño es masculino porque es varón. Balón es masculino porque puede llevar delante la palabra él. Nombre del género femenino. Son del género femenino los nombres de mujeres, de animales, hembras y de cosas que puedan llevar delante la palabra la. Ejemplo, la niña, la comba. Niña es femenino porque es hembra, comba es femenino porque puede llevar delante la palabra la. Nombre del género neutro. Son del género neutro los adjetivos que, tomando sustantivamente, pueden llevar delante la palabra lo. Ejemplo, lo bueno, lo útil. Estos son nombres del género neutro. Nombre del género común. Son del género común los nombres de personas que tienen una sola terminación y diferente artículo. Ejemplo, el mártir y la mártir, el testigo y la testigo. Solo cambia el artículo.
el mártir, la mártir, el testigo, la testigo. Son de género común los nombres de personas que tienen una sola terminación, pero diferente artículo. Estos son nombres del género común. Nombres del género epíceno. Son del género epíceno los nombres de animales que tienen la misma terminación y artículo para ambos géneros. Ejemplo, el ratón, la perdiz. Nombres del género ambiguo. Son del género ambiguo los nombres de cosas que se pueden usar como masculino o como femenino. Ejemplo, el mar y la mar, el puente y la puente. Bien, pues voy a dar lectura a la lección 10, donde trata el tema del número. Número es el accidente gramatical que sirve para indicar si nos referimos a un solo ser o a varios. Los números gramaticales son dos, singular y plural. Número singular es el que se refiere a un solo ser. Ejemplo, pájaro, se refiere a uno solo. Número plural es el que se refiere a más de un ser. Ejemplo, pájaros, se refiere a varios. Formación del plural. El plural de los nombres, se forma añadiendo el singular una. O sea, el plural de los nombres se forma añadiendo al singular una S, cuando acaba en E, acentuada. Cuando acaba en E acentuada. O en vocal sin acentuar. Y añadiéndole la sílaba es cuando acaba en consonante o en vocal acentuada que no sea E. Ejemplo, mesa, mesas. Café, cafés. Alelí, alelíes. Árbol, árboles. El plural de los nombres se forma añadiendo al singular una S, como café, cafés, cuando acaba en E, o en vocal sin acentuar, anelí, añadiéndole la sílaba es, que sería anelíes, y cuando acaba en consonante, que sería árbol, o en vocal acentuada, que no sea E. Árbol, que acaba en consonante, sería es, árboles. Para la formación del plural de los nombres compuestos no hay reglas fijas, pues aunque en la mayoría se forman modificando el segundo vocablo, como en ferrocarril, ferrocarriles, otros modifican el primero, como hijoldago, hijoldagos, y otros modifican los dos, media caña por medias cañas. Nombre que tiene igual forma en ambos números. Hay nombres que tienen igual forma en singular y en plural. Tales son los que, siendo llanos, acaban en S, y los patronímicos acabados en Z. Ejemplo, la crisis
las crisis. El lunes, los lunes. Fernández y los Fernández. Lección 11. El artículo. Artículo es la parte de la oración que acompaña al nombre e indica su género y número. Género masculino o femenino y número si es singular o plural. División del artículo. El artículo puede ser de dos clases, determinado e indeterminado. Artículo determinado es el que se pone delante de un nombre que conocemos de antemano. Sus formas son el, la, lo, los y las. Ejemplo, dame el reloj. Al decir el reloj, el artículo el determina al nombre reloj, pues se supone que el que escucha sabe que aquel reloj no. Se supone que el que escucha sabe a qué reloj nos referimos. Artículo indeterminado es el que se pone delante de un nombre que no conocemos de antemano. Sus formas son un, una, unos y unas. Ejemplo, dame un reloj. Al decir un reloj, el que nos escucha nos puede dar un reloj cualquiera, pues no determinamos cuál. Por eso que el artículo indeterminado serían un, una, unos y unas. Y el artículo determinado sería el, la, lo, los y las. El artículo contractado se llama artículo contractado la unión del artículo el con las preposiciones a y del y de. El artículo el con las preposiciones a y de. Esta unión sería el artículo contractado. Las formas del artículo contractado son al en lugar de a, el y del. O sea, al en lugar de a y el. Y del en lugar de y el. Ejemplo, si decimos llamo al perro del amo, decimos mal. En lugar de a, el, debemos decir al. Y en lugar de él, debemos decir del. Así llamó al perro del amo. O sea, llamó al perro del amo. Repito, si decimos llamó al perro del amo, decimos mal. En lugar de a, debemos decir al. En lugar de de él, debemos decir del. Así, llamo al perro del amo, no al perro del amo. Lección 12. El adjetivo. El adjetivo es la parte de la oración que califica o determina el nombre. Ejemplo, si decimos avión blanco, el adjetivo blanco califica al nombre avión, diciéndonos de qué color es. Si decimos tres aviones o estos aviones, los adjetivos tres y estos determinan aviones diciendo cuántos y cuáles. ¿Y cuáles son? Tres, que son cuántos, y cuáles serían estos. Tres y estos.
3 aviones o estos aviones. División del adjetivo. Hay dos clases de adjetivos, calificativos y determinativos. Adjetivo calificativo es el que indica alguna cualidad del nombre. Ejemplo, avión blanco. Clases de adjetivos calificativos. Por su origen, el adjetivo calificativo puede ser primitivo y derivado. El primitivo azul y el derivado azulado. Por su composición, el adjetivo calificativo puede ser simple y compuesto. Son simple, blanco y azul, y compuesto, blanquiazul y agridulce, etc. Por la manera de expresar la cualidad, el adjetivo calificativo puede ser positivo, comparativo y superlativo. Ejemplo, positivo sería bonito, comparativo tan bonito, superlativo muy bonito o bonitísimo. El adjetivo determinativo es el que concreta el significado del nombre. Ejemplo, 3 aviones, estos aviones. Los adjetivos 3 y estos concretan cuántos y cuáles son los aviones a que nos referimos. Son adjetivos determinativos. Clases de adjetivos determinativos. Los adjetivos determinativos pueden ser demostrativos, numerales, posesivos e indefinidos. Ejemplo, demostrativo, aquel árbol. Numeral, 2 coches. Posesivo, mis libros. Indefinido, algunos niños. Bien, pues paso a la lección 13, que serían los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos son los que determinan la significación del nombre expresando relación de lugar. Ejemplo, aquel árbol está en ese jardín. El adjetivo aquel determina al nombre árbol e indica que nos referimos a un árbol situado lejos de los que hablan. El adjetivo ese determina a jardín, ese jardín, aquel árbol está en ese jardín, e indica que nos referimos a un jardín situado cerca del que escucha. Forma de adjetivos demostrativos. Las formas de adjetivos demostrativos son singular masculino, este, ese y aquel. Singular femenino, esta, esa y aquella. Plural masculino, estos, esos y aquellos. Plural femenino, estas, esas y aquellas. Este y sus derivados indican la palabra animal o cosa que está próxima al que habla. Ejemplo, este lápiz que tengo en la mano. Ese y sus derivados indican la persona, animal o cosa que está próxima a la persona con quien hablamos. Ejemplo, ese lápiz que lleva en el bolsillo. Aquel y sus derivados indican la palabra, animal o cosa que está distante por igual de las personas que hablan.
Ejemplo, aquel lápiz que vimos en la librería. Lección 14. Adjetivos numerales e indefinidos. Adjetivos numerales. Adjetivos numerales son los que determinan la significación del nombre mediante una idea de número. Ejemplo, 3 árboles, segundo ciclista, media casa. El adjetivo 3, por ejemplo, determina al nombre árboles y nos da idea del número al decirnos cuántos árboles son. Determina el nombre árboles y nos da idea del número al decirnos cuántos árboles son. Clase de adjetivos numerales. Los adjetivos numerales pueden ser cardinales cuando indican número simplemente. Ejemplo, 6 niños, 3 árboles. Ordinales cuando indica orden. Ejemplo, Carlos primero, segundo ciclista. Carlos primero, segundo ciclista serían ordinales que cuando indican orden y proporcionales cuando indican las veces que una cantidad contiene a otra. Ejemplo sería doble centímetro. Partitivos cuando indica parte de un todo. Ejemplo, media casa, décima parte. Partitivo cuando indica parte de un todo. Los adjetivos indefinidos son los que determinan la significación del nombre de un modo general e impreciso. Varias flores, algunos conejos. Al decir varias flores no precisamos o no decimos cuántas son. Igual ocurre al decir algunos conejos. Estos serían adjetivos indefinidos. Principales adjetivos indefinidos. Son adjetivos indefinidos las palabras siguientes: algunos, ninguno, demasiado, poco, mucho, cualquiera, ambos, varios, etc. Bien, por lección 15 pasamos a los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos son los que determinan la significación del nombre, dando a la vez idea de posesión o pertenencia. Ejemplo, mi balón, tu aro. Al decir mi balón, determinamos a qué balón nos referimos, al mío, y añadimos una idea de posesión. El balón es mío, no de otro. Forma de los adjetivos posesivos. Las formas de los adjetivos posesivos son: para un solo poseedor, singular masculino, mío, tuyo y suyo. Singular femenino, mía, tuya y suya. Plural masculino, mío, tuyo y suyo. Plural femenino, mías, tuyas y suyas. Para varios poseedores, el singular masculino sería nuestro, vuestro, suyo. Singular femenino, nuestra, vuestra, suya. Plural masculino, nuestros, vuestros, suyos. Y plural femenino, nuestras, vuestras y suyas. Apócope de los adjetivos posesivos. Los adjetivos mío, tuyo, suyo y mía, tuya y suya
con sus plurales, al anteponerse al nombre, sufre apócope y se convierte en mi, tu y su, y en singular mis, tus y sus, y en plural para ambos géneros. Se convierte en mi, tu y su en singular y en mis, tus y sus en plural para ambos géneros. Ejemplo: mi cuaderno, tu libro, su dinero, mis plumas, tus libretas, sus pesetas. Lección 16. Grado de adjetivos calificativos. Grado de adjetivos calificativos. Por el modo de expresar la cualidad del nombre, el adjetivo calificativo se divide en positivo, comparativo y superlativo. El grado positivo, pues el adjetivo está en grado positivo cuando indica simplemente la cualidad del nombre. Ejemplo: coche bonito. Al decir bonito simplemente no lo comparamos con otro, ni decimos que sea muy bonito. El grado comparativo, el adjetivo está en grado comparativo cuando expresa la cualidad del nombre comparándole con otro. El adjetivo en grado comparativo puede expresar inferioridad, igualdad o superioridad. El comparativo de inferioridad se forma anteponiendo el adjetivo la palabra menos y posponiéndole la palabra que. Ejemplo: el segundo coche es menos bonito que el primero. Por tanto, el comparativo de inferioridad se forma anteponiendo el adjetivo la palabra menos y posponiéndole la palabra que. El comparativo de igualdad se forma con las palabras tan, como. Ejemplo sería: el segundo coche es tan bonito como el primero. El comparativo de superioridad se forma con las palabras más y que. El ejemplo: el segundo coche es más bonito que el primero. El grado superlativo. Un adjetivo está en grado superlativo cuando expresa la cualidad del nombre con suma intensidad. El adjetivo está en grado superlativo cuando expresa la cualidad del nombre con una suma intensidad. El grado superlativo se forma anteponiendo el adjetivo la palabra muy y añadiéndole la terminación ísimo. Ejemplo: el segundo coche es muy bonito. El segundo coche es bonitísimo.